Continuamos en Prueba de Fuego. Nos acompaña ya Amalia Moreno, exsecretaria ejecutiva de los Juegos Panamericanos. Pero antes de empezar la entrevista, yo quería recordar simplemente información para que ustedes tengan el contexto completo de toda esta historia, porque hacíamos varias preguntas al inicio del programa sobre por qué ahora, y se las hacíamos al señor Segarra también. Es decir, por qué el debate no se hizo antes de la toma de la decisión. ¿Por qué inconsultamente, de espaldas a todos, de pronto se dispone algo así, con presupuesto asignado, a un año de que termine el gobierno? Los Panamericanos son el 27. Eso quiere decir que si algo sale mal, este gobierno dirá, yo no soy responsable. Yo me voy en julio del 26 y en julio del 26 se habrán ido. Antecedentes para esta historia que me parece importante tomar en cuenta. Programas dominicales, Panorama, Punto Final. Víctor Torres Merino es una de las personas que informó en su momento ante la Fiscalía que el hermano de la presidenta direccionaba las contrataciones dentro del IPD. Es más, se vio a personal de confianza de Nicanor Boluarte ingresar y salir sin siquiera tener un cargo o una credencial asignada a las instalaciones. Este era un rumor, hay una investigación en la Fiscalía, pero este comentario que acabo de hacer, por favor, tómenlo en cuenta, es únicamente mío, no se lo atribuyo a mi entrevistada. Aquí pongo un punto punto y aparte para poder escuchar sus propios argumentos. Estos son los míos, que por supuesto siempre voy a sospechar, porque es lo que me toca hacer, sospechar detrás de cada decisión que toma un gobierno que además no viene con tan buena aprobación, ¿no? Que es la continuación de otro, para comenzar, y que toma decisiones como si tuviera esto, como si en algún momento nos hubieran contado que iban a hacer esto antes de asumir el gobierno y no lo hicieron. Pero en fin, está con nosotros nuestra invitada. Muchas gracias por acompañarnos, a Amalia. Ha sido secretaria ejecutiva de los Juegos Panamericanos. ¿Hasta cuándo? Bueno, hasta que terminaron, Mávila, buenas noches. Buenas noches. Un gusto saludarte. Hasta que culminaron los Juegos, la verdad, yo estuve hasta octubre del año 2019, ¿no? Culminados los Juegos, me fui hacia la autoridad. En el 19. En el 19, hacia la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios. Y creo que en efecto, como tú bien decías, esta improvisación, esta falta de motivación nos hace pensar que hay cosas detrás que no estamos sabiendo, no sabemos cuál es la agenda que tiene el gobierno para haber tomado esa decisión. En gestión pública la improvisación es enemigo no solamente de la planificación, sino también de la eficiencia y de la transparencia, porque justamente no te da tiempo. Yo estaba repasando un poco el decreto supremo con el cual han extinguido legado, ¿no? A propósito, ¿Y qué dice el decreto? A propósito, justamente sí, a propósito de los argumentos que los ministros nos han comentado. Entonces, uno de los argumentos más fuertes ha sido de que existe una duplicidad entre ambas entidades. Entonces, este decreto supremo recuerda en los considerandos las funciones que tiene el IPD Mávila, y entre esas funciones te dice, por ende, te dice que se encarga de organizar, planificar, promover, coordinar, evaluar y fiscalizar en el ámbito nacional el desarrollo del deporte. ¿Cuál de esas funciones hacía Legado? Legado mantiene y opera las instalaciones de alta complejidad que quedaron justamente a propósito de la realización de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos del año 2019. Entonces, hasta ese punto, incluso normativamente, que a mí me parece un argumento poco, digamos, escaso, vamos a decir, incluso allí yo tendría mis dudas de que existe una duplicidad, porque no está. Bueno, el propio señor que se acaba de retirar, él nos ha dicho que más bien son complementarias las funciones entre el IPD y el proyecto Legado. Ahora, Legado administra un presupuesto importante. ¿Qué hace con ese presupuesto? ¿Cómo lo utiliza? ¿En base a qué? Para tratar de entender si de pronto habría un apetito precisamente por ese presupuesto. Claro, con ese presupuesto, primero hay que hablar de dos cosas, ¿no? El proyecto especial Legado tiene un recurso asignado que definitivamente es un recurso importante porque son instalaciones complejas que requieren de una especialización y por eso es que se mantienen como están, porque se invierte. Hay personal especializado que se ha venido preparando desde Lima 2019. Pero también Mávila recauda
sus propios ingresos, porque como también se han dicho en distintas entrevistas, se dictan talleres a la población. La población ahora, también parte de la población, está preocupada porque nunca habían visto. Villa María del Triunfo es un gran ejemplo y ustedes pueden ir a ver y hacer sus notas allí y se dan cuenta cómo la población se siente orgulloso de que sus hijos, que digamos pueden estudiar o puedan practicar deporte en instalaciones tan bien mantenidas y operadas. Por eso, ¿no? Tienen un presupuesto que debe ser destinado, me imagino yo, al mantenimiento de las instalaciones deportivas. Así es. Con los, además, hay que ir actualizando, porque el deporte evoluciona también, ¿no? Entonces, las canchas, las pistas, todo se vuelve más exigente porque los deportistas, incluso para ellos, las marcas, los tiempos, las maneras de controlar esas marcas, todo evoluciona. La tecnología va llegando, evoluciona y va llegando el deporte también, como llega a todos los aspectos de nuestra vida. Pero genera propios ingresos propios. También. ¿Qué tipo de ingresos? ¿Es únicamente por el dictado de talleres? Por los talleres, por los eventos que realiza, ¿no? ¿Se organizan eventos dentro de esta infraestructura? Internacionales y nacionales. Entiendo que se han realizado más de 144 eventos internacionales y más de 700 a nivel nacional. ¿Eso cuánto supone? Hablando yo no podría yo echar un modo. Sí, y digamos que le permite también, más que eso, le permite hacer parte del trabajo que necesita el IPD. Es decir, coincido con Carlos Segarra porque el IPD debería utilizarlo como un brazo para decir, oye, a esta institución me quita mis tareas operativas. Exacto. Y me concentro en lo que es su función y lo que dice el decreto supremo, en fomentar el deporte, en organizarla a nivel nacional. O sea, tiene grandes retos todavía el IPD. Ahora, Mávila, con eso también quiero recordar algo que tú recordás que es muy importante que la ciudadanía no olvide. A propósito, cuando ingresó el gobierno del presidente Castillo en adelante, también, lamentablemente, en legado pusieron perfiles no adecuados, como en todas las instituciones. Pero pese a ello, ¿no? Pese a ello, había personal especializado que tenía su puesto de trabajo, que quedó desde Lima 2019, y pese a todos esos embates y ese también, digamos, copamientos que se han dado en el propio legado, esta institución ha seguido funcionando. Si uno quiere rescatar la buena práctica, lo que correspondía era una reestructura, es decir, que quería limpiar y que quería dejar solamente en base a la meritocracia aquellos que realmente se necesitan para sacar adelante el legado. Se necesitaba una reestructura de la institución, no extinguirla, pero no por debilitar al IPD. No sé por qué algunos, críticos de legado piensan que esta institución debilita al IPD. O que compite con el IPD. Ninguna de las dos cosas. El IPD, como vuelvo a repetir, es un ente rector, tiene que hacer políticas. ¿Por qué? Eso es lo que yo no entiendo en las entidades. Todas quieren hacer cosas, quieren gastar la plata y no quieren hacer política. ¿El IPD genera sus propios recursos también? No, bueno, entiendo que también parte, por ejemplo, en los famosos alquileres del Estadio Nacional, que a propósito de ello también entiendo que hay algunas denuncias, ¿no? Bueno, pero esos son los ingresos del IPD. Del IPD. Pero la administración, digamos, o los ingresos mayores, si uno compara legado con el IPD... Entendería que mayores ingresos tiene legado que el IPD. Correcto. Personal especializado para el mantenimiento de la administración de la logística deportiva, ¿el IPD tiene esos cuadros o no? También, yo por lo menos lo dudo. ¿Por qué? Porque estas instalaciones, ¿no? La lógica nos dice, si estas instalaciones han sido construidas recién, a propósito de Lima 2019, se han generado con estos juegos, ¿cómo podría haberse especializado o tener este tipo de cuadros en el IPD, ¿no? Entonces, y además hay otra falencia en este decreto supremo Mávila, que es el siguiente: no se hace ninguna referencia al personal. Quiere decir que cuando se dé esta función en esos 30 días calendario, que ni siquiera son hábiles. Porque además es un tiempo muy corto. Y además, mira, tienen 5 días hábiles para designar a la comisión. Ahí nomás ya tienes como una semana. Pero lo que dice el señor Segarra que podría hacer el IPD es mantener al personal a las cabezas del legado. Ya, eso legalmente no es posible. ¿Por qué? Porque si esta norma no ha señalado que vamos a decir que en la transferencia de estos recursos también está el personal, lo que va a tener que hacer IPD
es hacer un proceso de contratación para poder contratar a cada uno de ellos. ¿Tú crees que eso se puede hacer en 30 días? Por eso, pensemos mal, Amalia. ¿Qué cree que hay aquí? ¿Apetito de puestos? Como en algún momento se denunció que el IPD, por ejemplo, era usado como una presunta agencia de empleos. ¿Quisieran ellos aprovechar también ahora la situación del legado? Estamos a un año, meses de que termine este gobierno. Y en la historia del Perú no podemos pecar de, no sé si es ingenuos, puede ser la palabra, ¿no? Porque ya lo hemos visto. Sí. Ya hemos visto lo que ocurre en el último año de las gestiones municipales, cuando tienen que ejecutar el presupuesto, cuando rompen las pistas. Lo hemos visto a nivel gobierno central. ¿Usted cree que aquí hay un apetito de dinero? Mira, Mávila, ¿O te voy a puestos decir de trabajo? y te voy a responder, pero previamente te quiero decir como gestora pública que para o crear o extinguir una institución, uno primero tiene que hacer un diagnóstico. Luego de ese diagnóstico, y por eso lleva su tiempo, no se hace entre gallos y medias noches. Después de ese diagnóstico, uno tiene que hacer la evaluación de madurez organizacional, la evaluación de capacidades. Y con este material, con esta información, uno justamente toma la decisión o de extinguir o de reforzar la gobernanza de esa institución. Esa es la buena práctica. Cuando todo eso se omite y simplemente se dice, mira, yo voy a sacar un decreto supremo de página y media y te voy a decir que se extingue porque en 30 días se va a hacer esto. ¿Es un decreto supremo de página y media? Sí, eso a mí, como vamos a decir, gestora pública, sí me hace sospechar de que no hay nada bueno detrás. ¿Por qué no nos transparentan? A ver, yo también tenía esta otra preocupación y decía, a lo mejor Legado no estaba funcionando bien. ¿Por qué tengo que suponerlo, Mávila? ¿Por qué no nos explica el gobierno? ¿Por qué no dice, oye, esto ha pasado? Acá han habido de repente actos de corrupción que me preocupan y quiero enfrentar eso de otra manera, ¿no? Entonces, tiene que haber una explicación. No puede un decirse, informe de Contraloría que demuestre, por ejemplo, que hay un manejo inadecuado de los dineros, un uso, un aprovechamiento a favor de algún grupo en particular, eso se llama contratos sospechosos, no lo sé. Sí, eso se llama transparencia, eso se llama motivar una decisión donde hay recursos públicos, ¿no? Y yo por eso también conversaba con algunos colegas y le decía, no es que estemos haciendo una crítica vacía, no, sino que acá hay un debe ser que no se ha seguido. ¿Por qué se toman estas decisiones sin seguir un canal adecuado cuando se trata de gestión? No se trata de sacar una norma, pues si yo tengo el poder, esto se hace y esto se respeta. No, es que el país, ¿no? Y menos el aparato público, no es chacra de nadie, ni de ningún gobernante, ¿no? Entiendo yo. Cada uno de los funcionarios tienen la obligación de rendir cuentas. Cuando he sido funcionaria pública y cuando me ha tocado liderar la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, Mávila, tú también me entrevistaste en ese momento, yo di la cara y respondí por todas las acusaciones o lo que fuese que haya, por los aciertos y por los desaciertos, porque así tiene que ser. Entonces, en este caso, hay decisiones que se están tomando y que no han sido debidamente motivadas. Creo que el ministro de Educación se ha quedado muy escueto en sus explicaciones para señalar... No ha ofrecido una sola entrevista de tú a tú el ministro Quero. Dicen que está de viaje, que por eso no ha podido venir, que mañana habrá una conferencia de prensa, pero por lo pronto el Congreso los ha citado. Hace bien el Congreso. Y no solamente es eso, sino que lo bonito es que, por ejemplo, los voluntarios, Mávila, se están poniendo de pie. Ellos quieren hacer su marcha, ellos pacífica, por supuesto. Ellos quieren levantar su voz porque también forman parte del legado. Lo he dicho en más de una entrevista, el verdadero legado de Lima 2019 han sido las personas que ha formado, el conocimiento que se ha hecho. Lima 2027 es la gran oportunidad para que Perú se convierta en un hub deportivo, para que a partir de ahí podamos construir muchos eventos deportivos y que hagamos una industria de ello. Pero si vamos a hacer improvisaciones con decisiones tan importantes como la institución o extinguir una institución como Legado, lo dudo mucho, o por lo menos estamos dificultando ese camino, Mávila, ¿no? Y con falta además de información. Sí, yo revelaba la información
razón porque me parece correcto, simplemente buscando, porque lo que uno hace es empieza a revisar la información de aquí para atrás para tratar de encontrar esa respuesta que, como usted dice, no ha ofrecido el gobierno en este momento. Y yo citaba investigaciones de programas como Panorama o Punto Final, con nombre y apellido, gente que ha proporcionado detalle ante las autoridades, por ejemplo, sobre la designación del señor Guido Flores como presidente del IPD. Y como esta y otras decisiones tuvieron la influencia de los hermanos Boluarte. Hay colaboradores eficaces y todo esto lo estaba llevando a cabo Eficop. Curiosamente, a Eficop también le han metido un golpe. Entonces, 2 más 2 son 4, no hay más. Sí. Creo claro, que por lo menos es válido que uno se haga la pregunta. No somos jueces, no somos fiscales para sentenciar, pero somos ciudadanos y son recursos públicos. Exactamente. Y creo además que como ciudadanos siempre tenemos que estar en alerta, ¿no? Yo creo que a veces esa cautela que algunos quieren guardar frente a este tipo de hechos hace también que de repente el gobierno sienta esa licencia de decir, bueno, no va a pasar nada, pero no, o sea, la crítica también es buena. Y si el gobierno tiene las respuestas a estas preocupaciones o a estos cuestionamientos que se hace, bienvenido sea. Cuando se habla de que el legado fue creado en el 2015 con un propósito particular que ya se cumplió, ¿no? Cuando nos dicen, por ejemplo, el señor Segarra decía, sí, había 2 alternativas, o institucionalizar legado y hacerlo permanente, o finalmente fortalecer el IPD para que lo asumiera. Pero se ha optado por lo segundo. Sí. Y yo ahí, eso es verdad. Digamos, de acuerdo a las normas de modernización del Estado, es cierto que debería el IPD estar fortalecido. Y si el IPD, vamos a decir, hiciera bien todo su labor, legado nunca hubiese existido. Pero por lo mismo me hago la pregunta. ¿Qué ha cambiado en el IPD? El IPD se ha fortalecido, se ha reorganizado, ha generado capacidades, ha desarrollado planes de transparencia e integridad que nos dejen tranquilos. Es el momento. Ya no necesitamos legado porque aquí el ente rector se ha fortalecido tanto que puede también hacerse cargo. Cumplió su objetivo porque ya tenemos a un IPD fuerte, sólido, con personal de primera, listo para. Sí, entonces eso es, y claro, también siempre me hacen la pregunta y me dicen, pero ¿en qué momento va a llegar eso? Es que se tiene que hacer, porque si no, lo que estamos haciendo es darle más carga a una institución que tiene demasiados retos. Y estoy siendo amable cuando digo retos, pero tiene realmente muchas tareas todavía por hacer, ¿no? Entonces, ¿por qué digo en este momento, por qué tomo esta decisión de hacer esta fusión? Sobre todo en un momento crítico donde hay eventos importantes que se avecinan. No solamente está Lima 2027, está también los Juegos Bolivarianos. Y de todas maneras... El señor Quero dice que todo está garantizado. Es que, claro, lo que pasa es que uno puede decir, y yo creo que eso es lo que le falta a este gobierno, hechos, Mávila, hechos. Si ellos han tomado esta decisión en base a indicadores, en base de repente a una evaluación que han hecho en el IPD, queremos conocerlo. ¿Por qué no está en la exposición de motivos? ¿Por qué en el propio Debería decreto estar contenido supremo? En el decreto. En el decreto supremo. Es lo usual. Es lo usual y tendría que ser. Esa es la buena práctica. Cuando uno toma decisiones y no las explica, simplemente estamos teniendo rasgos autoritarios, ¿no? O sea, no vuelvo a repetir, nuestros gobernantes, que nosotros respetamos por suyo y los respeto como gobernantes, pero creo que tienen que recordar que tienen la obligación de decirnos en qué están motivando estas decisiones, porque de lo contrario nos dejan con esa preocupación y también con el derecho de especular, ¿no? Entonces, no quieren ser criticados, pero tampoco quieren darle información, y aquí está faltando eso. Aquí hay una decisión, lo que se critica en todo caso es el momento en el que están tomando esta decisión. ¿Qué ha pasado con el IPD? Que ahora toman esa decisión. Y otra cosa que tú comentabas, no puedo entender, Mávila, cómo se va a generar este fortalecimiento del IPD con la fusión. ¿Por qué dice que el IPD va a ser más fuerte? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Si lo único que va a tener es más trabajo, va a tener más responsabilidades sin la gente. Porque nada asegura que ellos puedan captar a todos esos talentos. Ellos se van a quedar... Sobre eso iba, porque justamente me decía usted hace un instante que esta propuesta del señor Segarra, que nos había la posibilidad que él planteaba de que los cuadros, digamos, técnicos sobre todo,
que están en legado pasen también, o sea, es decir, que simplemente se traslade la organización al IPD, que esto no se puede por ley. No, porque no está en el decreto supremo. Tendría que estar. Tendría sí o sí que estar. Es un decreto supremo que adolece, diría usted, como gestora pública, de información. Me ha dicho que no hay, por ejemplo, las justificaciones que suele haber en un decreto supremo, es decir, exposición de motivos, le llaman. Ajá. ¿Qué análisis podemos hacer de lo que ha sido publicado? Yo lo que creo es que hay afirmaciones vacías, la verdad, para mí, porque señalan que la Oficina de Planeamiento y Modernización de PCM ha hecho este análisis, ¿no? Y que ha concluido que hay una duplicidad, pero no explican por qué. E incluso lo que citan y lo que hemos podido leer al principio de la entrevista, Mávila, pero más es bien demuestra... PCM, eso es lo que dicen, ¿no? Eso es lo que dice el decreto supremo. Que la Oficina de Planeamiento, claro, porque acuérdate que el proyecto especial legado está adscrito a PCM. Por eso es que PCM ha hecho esa evaluación. Y entonces... Ahora, ¿no despierta sospecha que, siendo legado adscrito a la PCM, el anuncio, un anuncio tan importante como este, lo haga el ministro de Defensa, que está en calidad de presidente del Consejo de Ministros interino? Sí, ¿Y no el titular? Sí, la verdad que sí, yo no sé, la verdad por qué han tomado esta decisión también incluso de quienes han sido los mensajeros de esta noticia, y por eso es que también el ministro de Defensa lo único que ha hecho es leer parte del decreto supremo. A eso voy, porque no si había se supone que esto ha sido esta. un motivo de análisis de la PCM, lo que correspondía, no sé Sí. cuál era el apuro, era esperar a que llegue el señor Adrián Sen, Sí. para que él, con conocimiento y con los informes que respaldan la decisión en mano, pudiera haber hecho una exposición. Sí. ¿Qué es lo peor que puede ocurrirle al Perú? ¿Qué es lo peor que puede pasar si esta propuesta del gobierno fracasa? ¿Y qué porcentaje de posibilidades le ve usted de éxito a esto que dicen sería un fortalecimiento del IPD? Mira, si es que no hay una estrategia detrás, no la sabemos y hasta ahorita no la hay, de cómo se va a hacer esta transferencia. Yo no creo que no, porque ya el Perú tiene un know-how, yo no diría, digamos, que vamos a llegar a eso, pero sí cada ineficiencia, cada decisión, digamos, improvisada, Mávila, nos cuesta millones. Esos millones nosotros los necesitamos para cerrar brechas, no para estar haciendo ensayos cada vez que se nos ocurra. Entonces, lo que yo creo es que en el peor de los casos, lo que va a pasar es que se va este gobierno y va a haber la necesidad absoluta nuevamente de crear un proyecto especial para sacar adelante los Juegos Panamericanos, Mávila. ¿Te parece eso justo para este país que necesita tanto sus recursos para otros proyectos que son necesarios? Eso es lo que va a pasar. Y en el mejor de los casos, si el IPD tiene una estrategia detrás que todavía no la conocemos y que de repente el presidente del IPD sale y nos sorprende con buenas noticias, lo que va a pasar es que va a haber un avance ordenado. ¿Conoce al presidente del IPD? No lo conozco. Obviamente sí hemos sido presentados en alguna reunión, pero no tengo el menor trato con él, ¿no? Ni una opinión formada profesionalmente. Ni una opinión sobre... tampoco, porque no hemos coincidido profesionalmente. Lo que sorprende también es el presupuesto, ¿no? Es decir, que se haya ya asignado un presupuesto para este año y que hoy va a tener que ser entregado. Es decir, me dieron el presupuesto, yo tengo un plan, pero el plan puede cambiar porque la nueva cabeza va a poder decidir qué hacer ahora en febrero, ya en 30 días, estamos hablando de la mitad de marzo, prácticamente con un tercio del año corriendo, si ese plan se ejecuta o no, porque no va a tener la última palabra. Eso es otro indicador de que esto es una decisión improvisada. ¿Improvisada? Ese es otro indicador. Porque si ¿Política o improvisada? Seguramente política, y mal llamado política, ¿no? Porque yo creo que el término política encierra muchas cosas más pensadas, razonadas. Yo creo que simplemente acá son demostraciones de poder, ¿sí? De poder, ¿no? Sí. Es para mí eso es un poco, yo creo que es el hecho de tomar esa decisión, si desde antes se estaba pensando en cerrar legado, ya lo hubiesen hecho, como tú bien señalas, a finales del año 2024, ¿no? Ya para qué darle presupuesto y todo, le daba el presupuesto al IPD, ¿no? Eso nos hace pensar de que han venido negociando y no se sabe en qué sentido y con qué contenido. Cambia también el ministro de Economía. El ministro de Economía, el señor Arista, de pronto puede ofrecernos algunas luces también, porque él tiene que haber firmado el presupuesto anterior, no el nuevo ministro. Claro.
sí. O sea, hay como varias cosas. Pero yo creo que el nuevo ministro, a quien sí conozco y sí tiene una trayectoria respetable, va también a ser cauto con la disposición de los recursos, ¿no? A quién se le asigna, cómo se le asigna. En eso el MEF siempre ha cautelado los recursos y ojalá tenga la fuerza para hacerlo. Hay promesas de delegado con los deportistas, ¿no? A ver, la Villa Panamericana cumplió, ¿no? El proyecto organizó con éxito los Juegos Panamericanos y para Panamericanos del 19. Durante su existencia realizó, como usted bien ha reseñado, 600 eventos internacionales. En 2024 organizó los mundiales de vóley, sub-17, atletismo, natación artística y judo, sin dejar de mencionar que lo que ocurrió en pandemia, cuando se convirtió en un centro de atención y aislamiento temporal para pacientes, había la oferta y el compromiso también de asignar vivienda para los deportistas. ¿Cómo queda todo eso? Yo me imagino, la asignación de los departamentos, eso tenía un proceso que creo que ya se están asignando, ha demorado, pero ha estado ya encaminado. Y todo ese know-how, ¿no? Eso es algo que a veces los tomadores de decisiones olvidan rápidamente, y han sido los centros de vacunación más importantes que se pudieron, vamos a decir, ejecutar o realizar gracias al conocimiento, a la transferencia de conocimiento que habían adquirido durante los Juegos Panamericanos. Eso se va a perder, por eso es que los voluntarios ahora están preocupados y por eso quieren ellos también levantar su voz, porque dicen, toda esa experiencia de vida profesional, todo eso va a desaparecer. Asumo que el gobierno nos quiere decir, no, todo, el señor Quero, el ministro ha dicho, ¿no? Todo está bien, nada va a cambiar. Amalia, eso es poco probable. ¿Qué preguntas clave deberían hacer los congresistas este lunes? Primero, ¿cómo en 30 días se va a hacer una transferencia sustentada de modo tal que las instalaciones que están quedando, las 6 sedes, son 6 sedes. Un día no se pasen sin mantenimiento y operación? Porque eso no se puede, no se puede, digamos, paralizar, ¿no? Segundo es, ¿cuál es la metodología o cuál es el proceso, el tipo de proceso de contratación que van a utilizar para continuar con el mantenimiento y operación? Porque acuérdate que ahí también pueden haber intereses, ¿no? ¿Cómo es que yo contrato? ¿Es apetitoso el legado desde el punto de vista...? Tiene un presupuesto importante. Y entonces sí creo que son necesarios. Y ese presupuesto, por ejemplo, la contratación de quienes se encargan del mantenimiento de las instalaciones, pasa por las autoridades del legado. Así es. Hoy va a pasar por las autoridades del IPD. Así es. Así es. Ellos van a seleccionar a la empresa. Los proveedores. Con contratos importantes, los proveedores para el mantenimiento y operación. Entonces sí sería importante decir, oye, había un mecanismo que fue una innovación también con el cual se contrató el mantenimiento y operación. Entiendo que cuando llegó la era del presidente Castillo, dijeron, no, eso no queremos. Ay, eso cuesta muy caro. Nosotros lo vamos a hacer a nuestro estilo, a nuestra manera. Y se cambió el modelo. Y se cambió, ¿no? Entonces, y yo creería que eso es una de las preguntas. ¿Qué modelo va a seguir el IPD? ¿No? ¿Qué modelo? ¿Cómo va a contratar? ¿No? Eso sería otra de las preguntas que creo que sería interesante que respondan. Y lo tercero es cómo va a implementar la meritocracia, Mávila, para que el talento que se formó en Lima 2019 continúe. ¿Cuántos voluntarios hay? Los voluntarios, recuerdo que tuvimos que casi 11.000 voluntarios, me parece. ¿Y el personal total delegado cuánto es? ¿Cuánto es la...? Ahora, último, no sé, porque han variado demasiado. No podría decirte porque, como te digo, ya en estos últimos meses han ido intervenido. Sí, se ha ido cambiando gente. Amalia, la verdad, le agradezco mucho que haya estado para explicarnos y entender. A veces estos temas son un poco complejos, pero quizá... Y agradeciéndole su participación en el programa, ¿qué decirle al Congreso? El alcalde también ha sido crítico con esta decisión, es decir, hay voces que se han alzado. El gobierno puede tomar decisiones, tiene esa atribución, pero al mismo tiempo que tiene el derecho y la atribución, tiene también la obligación de rendir cuentas. Es una obligación de nuestras autoridades hacerlo. ¿Y acaso en un cambio tan importante y tan sensible, como digo, nada hubiera costado explicar en qué? Pero tenemos sospechas y estas deberían ser aclaradas, deberían ser despejadas antes de que sea demasiado tarde y algo
como decíamos al inicio de la conversación también, si algo funciona bien, si algo, a pesar de los cambios que se introdujeron durante los primeros años de Castillo, siguió peleando y conservando esa mística sobre todo y ese nivel óptimo, esa calidad que hace que el Perú pueda convertirse en un hub deportivo, como usted ha dicho, ¿por qué le estamos metiendo mano ahora? Tenemos todo el derecho de hacernos esa pregunta, de preguntar por la metodología, así que confiemos en que el Congreso sea capaz de formular las preguntas que los peruanos necesitamos que se respondan. Y que sea capaz de hacerle un seguimiento para que no olviden ese compromiso. Yo creo que al gobierno también le va a hacer bien que sepa que los que los fiscalizan continúan. No se trata de solo una sesión, no se trata de un interrogatorio, sino de hacerle el seguimiento a estas decisiones que están tomando para saber si son las acertadas o no. Y si no lo son, por favor, que se hagan responsables, política y también como funcionarios públicos. Muy bien, muchísimas gracias por estar con nosotros y gracias a ustedes también por acompañarnos una noche más. Nos vemos. Hasta mañana.